Bueno, esta va a ser la ayudantía 5. Más que nada se va a basar en alcalinidad, ejercicios de alcalinidad y bueno, y pH también. Y entonces, como ejercicio 1, se tiene que el agua contiene 100 miligramos por litro de CO3 2 menos, 75 miligramos por litro de HCO3 menos, o un pH de 10. Calcular la alcalinidad exactamente a 25 grados centígrados, aproximando la alcalinidad, ignorando esto. Ya. Entonces, primero, recordemos que siempre tenemos que tener, o sea, cuando se mide alcalinidad, siempre se mide en estas unidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a necesitar como datos los pesos equivalentes de cada uno de estos que se van a usar. Entonces, sería el peso molecular, ¿verdad? De 60, 61, 1 y 17. Luego, el número que se encuentra aquí dependía. ¿Se acuerdan que esto era si es que era una base, si es que era un ácido o si era una sal? Que por ejemplo, si era un ácido, era la cantidad de hidrógenos, que si era una base, la cantidad de hidroxilos, y que si era una sal, era la cantidad de la carga del catión. Y entonces por eso aquí es 2, 1, 1 y 1. Ya entonces, luego entonces se dividía el peso molecular para el número de aquí y ya te salía el valor, ¿verdad? En las ecuaciones creo que las di en la ayudantía 4 o 3. Ahí estaban las ecuaciones para lo del peso equivalente, que eran algunas, ¿no? Como tenemos el pH de 10, ¿verdad? O sea, se nos dan como dato. Entonces, nosotros recordamos por la ecuación, ¿verdad? Que un pH de 10, o sea, si es que la sacamos con el logaritmo, ¿verdad? Era lo mismo que tener 10 a la menos 10 para tener la concentración del hidrógeno, ¿verdad? Mol por litro. Entonces, pero tenemos estos mol por litro, ¿verdad? Pero necesitamos en miligramos por litro, ¿verdad? Y luego lo pasamos al CaCO3, que es lo que debe estar normalmente como alcalinidad. Bueno, entonces el peso molecular del hidrógeno era 1 gramo sobre mol. Entonces, con lo que tenemos aquí, lo relacionábamos, ¿no? Por el peso molecular, ¿verdad? Que puede simplificar a los moles, luego pasamos de gramo a miligramo y ya está, miligramo por litro. Luego de eso, recordemos la expresión para la concentración de hidroxilo, que también creo que nosotros pusimos yo entiendo uno. Estas expresiones, aunque igual todo esto está en el capítulo 6 de aquí, del Mackenzie, ¿ya? Creo que sí. Ajá. Bueno, entonces, nosotros igualmente por teoría sabemos que K, cuando esté referente al agua, ¿verdad? Cuando se lo ioniza con el agua, vale 10 a la menos 14. Entonces podemos simplemente ya despejar de aquí porque tenemos la concentración del H+, tenemos la del KW, o sea, K del water, del agua. Entonces reemplazamos ambos valores y ya tenemos el valor del hidroxilo, de la concentración, ¿no? Luego simplemente tenemos que hacer también aquí la transformación de los mol a litro a miligramos por litro. Hacemos lo mismo de cuánto es el peso molecular del hidroxilo, que sería 16 más 1, 17, y pasar de gramo a miligramo y ya está. Ahora, como la alcalinidad se expresa como CaCO3, se puede hacer la relación con la siguiente expresión. Ya, entonces esta expresión se la encuentra en el libro también. Aquí está, justamente en esta parte. Es esta expresión que se encuentra aquí, que dice que son los miligramos por litro de las especies por el peso equivalente del CaCO3 y de las especies. Ya, entonces es por eso que ya sacamos anteriormente, ¿verdad? Bueno, aunque el peso equivalente del CaCO3, que es el que se utiliza como denominador para que todo te quede en esta expresión, sabemos que el peso molecular de esta molécula es de 100 gramos sobre mol, y luego lo dividimos para 2 equivalente mol. ¿Y por qué 2? Era porque el calcio, perdón, tiene valencia más 2. Entonces, recordemos que como es una sal, se pone en la valencia del catión, ¿no? Entonces, el calcio es más 2 y por eso aquí se pone 2. Ya. Y entonces, 100 dividido por 2, 50. Ya está, gramos sobre equivalente. Tenemos ese valor. Luego, aquí sacamos para cada uno de los mencionados anteriormente, porque esta expresión de alcalinidad es la que se encuentra
aquí, ¿ok? Entonces, es por eso que tenemos que sacar de cada una, ¿ya? Pero luego vamos a ver que como el ejercicio nos pedía que podíamos, ¿cómo se dice? Lo podíamos despreciar, por así decirlo, el OH y el H y el hidrógeno, el hidróxido y el hidrógeno, entonces simplemente nos quedan las dos primeras expresiones, ¿ya? Mm, mm, mm. Ujú. A ver, ya, a ver. Entonces, ya sacamos el peso molecular de cada uno. No, perdón, el peso. Ah, ya, lo que sacamos anteriormente, que lo que pasa es que esto ya está en miligramos por litro, ¿no? Porque ahí simplemente nos tocaba pasarlo ya con la relación que teníamos acá, ¿verdad? Entonces, los valores que ya sacamos aquí, si se dan cuenta, miligramos por litro, que aquí decía 1.7, acá decía 10 a la menos 7 miligramos por litro, y acá, no sé. ¿Y qué más teníamos? No me acuerdo si lo daban 75, ya sea 3 menos. Ah, sí, aquí nos daban los otros dados, ok. Ya entonces ahí ya tenemos todo. Entonces simplemente hacemos la relación. Ay, perdón. Ya, entonces ya 50, el numerador queda igualito porque obviamente es el del CAC3, que es el que está aquí, ¿verdad? El peso equivalente, entonces ese queda igual y abajo el peso equivalente de las especies, que ya le habíamos sacado, entonces aquí le habíamos sacado, aquí está. Entonces sería para 30, para 61, para 1 y para 17, ¿ok? Entonces sacamos el valor de cada uno y ya está. Ya estaría en miligramos por litro y de CaCO3, ya está. Bueno, el carbonato de calcio, ¿no? Ya, entonces la alcalinidad utilizamos la expresión, este, algo que casi me olvido de decirles. En este caso, no sé si se dan cuenta, pero no puse el número 2 delante y es porque en esta línea aquí menciona que cuando las unidades se están dando en miligramos por litro de CaCO3, entonces los términos añadidos directamente, la multiplicidad por 2 del CO3 2 menos ya se lo cuenta como en la conversión, o sea, ya está adentro de esto. Entonces, o sea, este ejercicio primero simplemente es como que la explicación del ejercicio que se encuentra en el libro, ya como para una introducción. Los otros ejercicios sí son otros. Bueno, entonces de ahí simplemente suman los valores que les dio y restan el valor del protón, del hidrógeno, y ya está. O sea, los valores ya los sacaron y aquí está la ecuación de alcalinidad que les daban en ese entonces y ya está. Pero luego, como decía que no se consideraban ninguno de estos dos, entonces simplemente no se lo toma en consideración y ya está. O sea, por lo general porque o que no son tan relevantes, que no, o sea, no tenían un valor tan alto, ya. Con respecto a los otros, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí está la parte del libro en la que vi eso, aquí que era importante, ya, entonces el ejercicio 2. Una muestra de agua tiene un pH de 8, la titulación se realiza con ácido clorhídrico, 0.01 molar. Como era de esperarse, al añadir la fenolftaleína no existe un cambio de color. La muestra alcanza un pH de 4.5, luego de titular con 15 mililitros de ácido. Determinar la alcalinidad total de la muestra, qué compuestos conforman la alcalinidad, determina el número de moles de carbonatos o bicarbonatos existiesen, que conforman la alcalinidad de la muestra, escribe la reacción química durante la titulación. Determina si el pH variaría, si durante el test de jarras se determina que se deben agregar 14 miligramos por litro de cloruro de hierro. Escribe la reacción química como el coagulante cuando existe la alcalinidad, bicarbonatos y la alcalinidad. Ya, entonces, literal, tenemos la tabla de alcalinidad, ok, ya la conocen. La fórmula de la alcalinidad, ¿verdad? Que donde P representa la fenolftaleína y T la alcalinidad total. Entonces, bueno, perdón, y aquí está la ecuación para sacar la alcalinidad, que es A por N, la micro de la muestra, bueno, todo eso ya vimos anteriormente. Ya entonces aquí simplemente puse los valores que ya teníamos antes, cuál es el volumen con el pH de 8.3, el volumen del pH con 4.5,
con 8.3 decía que no cambiaba la titulación por 0,0. Aquí decía para pasar de 0,01 molar a 0,01 de normalidad, había que multiplicar por el número equivalente, como en este caso es un ácido, se cuentan los hidrógenos, y como solamente hay un hidrógeno, entonces sería 0,01 por 1, 0,01. Ok. Ya, y tenía un pH de 8 y se suma un volumen de 100 mililitros de muestra. Ya, porque eso es lo único que creo que no nos da. Ya, entonces utilizamos la ecuación, ¿verdad? El volumen cuando se tiene un volumen de pH de 4,5 es 15 mililitros, se suma un volumen, el volumen de la muestra que se sumió acá abajo, 100 mililitros, el valor en normalidad de la concentración del ácido clorhídrico es en 0,01 normalidad y por los 50.000. Entonces ya tenemos aquí el valor, ¿verdad? En esas unidades. Entonces tenemos la respuesta aquí. Como no existe un cambio de color, ¿verdad? La alcalinidad de la fenolftaleína, entonces es 0. Esto se debe a que nuestro pH es cercano al que debíamos obtener. Tenemos un pH de 8, el valor de P indica la cantidad de ácido requerido para alcanzar 8,3. Igualmente eso también está en la teoría de justamente la parte de alcalinidad. Creo que también de este mismo libro, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con la tabla, solo se cumple con el primer caso, dado que pH igual a 0, es así que solo se tienen bicarbonatos, ¿verdad? O sea, si van aquí, entonces solo tienen este. Y este que representa el bicarbonato. ¿Ok? Ya. La alcalinidad total es igual al bicarbonato, entonces 75 miligramos del bicarbonato de calcio sobre litro. Y entonces aquí tenemos, la literal C que nos pedía. Dice, determina el número de moles de carbonatos o bicarbonatos existiesen que conformen la alcalinidad de la muestra. Sobre la reacción química durante la titulación. Ya, para determinar esa ecuación, aquí está. Creo que con esto fue. Ajá, entonces, CaCO3 dice como es muy insoluble, como consecuencia se precipita como una solución la reacción del calcio con el con el CO3 2 menos, ya para formar un precipitado, ¿ok? Entonces, de aquí sacamos la ecuación que queríamos, luego volvemos a hacer la ionización del CO3 2 menos, que obviamente es este, más el ion del hidrógeno, formamos este de aquí, ¿no? Ya, y ahí se lo podemos encontrar aquí, ¿ok? No, perdón, no era eso, era CO3 2 menos, más HCO3. Así sí es. Ya, ¿qué más? Bueno, ya entonces simplemente cogemos el valor que ya obtuvimos anteriormente, hacemos la relación con el peso molecular. Bueno, entonces aquí se hacen las relaciones entre las relaciones molares, ¿verdad? Para pasar de uno al otro, y luego de acá a acá. Y así al final nos quedan las unidades que queríamos, ¿no? Que era el bicarbonato. Y bueno, creo que entendí. Una. Ajá, aquí está. Ya, literalmente que nos decía. Determina si el pH variaría si durante el test de barra se determina que se deben agregar 14 miligramos por litro de cloruro de hierro. Y ya, cuando existe alcalinidad y no existe. Ok, cloruro. Ya. Entonces, entonces, tanto para la ¿por qué les mostré esto? Creo que era para llegar a la alcalinidad. Este, en el libro van a tener ambas partes.
Sí, aquí me las muestro. Ahí aquí está, por ejemplo, en el caso de que sea con aluminio, entonces, ya, ¿qué voy a decir? Así. Ya en esta parte es qué pasaría si es que se le añade el agua al agua alum, o sea, qué pasaría la alcalinidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lo calcularía más o menos? Entonces, se hace con esta ecuación que se encuentra aquí, también está en el capítulo 6 de que un mol alum que se relaciona con 6 mol de alcalinidad. Y bueno, y también se utiliza la relación que dice aquí, que es como una relación, una regla por teoría, que dice que para estimar la cantidad de alcalinidad consumida por el alum, pues simplemente se dice que 1 miligramo por litro de alum destruye 0,5 miligramos por litro de alcalinidad como carbonato de calcio. Y entonces, igual esto también lo pueden ver en la parte de aquí, es justamente esta parte. O sea, ya entonces esta reacción es para cuando se tiene alcalinidad y la parte de acá es cuando no se tiene alcalinidad, ¿ya? Entonces, bueno, aquí dice que el pH puede reducirse si es que no se tiene alcalinidad, ¿verdad? Que pueda neutralizar el ácido sulfúrico. Y acá en cambio sí se tiene, o sea, sí hace que sea menos ácido, ¿no? Entonces por eso, ujú, entonces entonces el pH no se baja drásticamente, ¿ya? ¿Cómo decía? Pero el que no, bueno, aquí también está la relación que les dije, de 6 moles de este consumido por un mol de alumno, ya, entonces aquí está cómo hicieron los cálculos, pero el que íbamos a hacer ahorita, el que está más acá, es, ya, entonces esta de aquí es cuando se tiene presencia de alcalinidad y esta cuando no se tiene, usando el que nos pedían ahorita, ¿ya? Entonces, en este caso, mm, ya entonces nos decían que teníamos 14 miligramos por litro de cloruro férrico, si no me equivoco. Ya, entonces, con alcalinidad, pues tenemos la reacción de aquí, entonces se puede hacer esta aproximación y dice que el pH cambia ligeramente y dado que se tiene un ácido débil, ¿ya? Pero en cambio, si es que no se tiene alcalinidad, entonces ahí el sí se disocia completamente porque ahí en cambio sí se tiene un ácido fuerte. Ya, entonces simplemente era eso como que de forma teórica, que igualmente está puesto en palabras aquí, ya, y aquí. Y aquí más, algo más les voy a decir. Creo que, que aquí por ejemplo que el alum cuesta, que cuando es líquido cuesta menos que cuando está seco. Si está seco, pues entonces cuesta un 50% más a cuando estaba líquido. Creo que una pregunta de teoría de la lección o el taller, no me acuerdo. Bueno, de una prueba que tuvieron, una pregunta teórica que me hicieron, una pajera de esto. Ya, ¿qué más? Ya, el ejercicio 3. Ya, entonces el ejercicio 3 dice, con los siguientes datos calcula la dosis de cal requerida en miligramos por litro. Y estas son las 4 cosas que nos dan, que dice dosis de alumbre referida determinada por pruebas de jarra, es igual a 52 miligramos por litro. Ya, alcalinidad residual requerida por la precipitación, 30 miligramos por litro, 1 miligramo por litro de alumbre. Reacciona con 0,35 miligramos por litro de cal. 1 miligramo por litro de alumbre reacciona con 0,45 miligramos por litro de alcalinidad.
y la alcalinidad de agua cruda es igual a 36 miligramos por litro. Bien, entonces, como yo les enseñé antes, cuál era la expresión de la alum, y en este caso cuando se tiene alcalinidad. Bien, entonces igualmente se tiene que analizar, está acá, y esta es sin alcalinidad, y en esta es con alcalinidad. Entonces, bien. Entonces, supongo que esa es la que se tienen que memorizar, ¿ya? Que se añade para proveer adecuada alcalinidad en el contacto de sólidos para la coagulación y precipitación que se requiere. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para poder calcular la dosis de cada requerida en miligramos por litro, pues primero la alcalinidad total, ¿ya? Em, que reacciona con el alum y la alcalinidad total del agua. Entonces, si tenemos la total alcalinidad que necesitamos, y entonces aquí tenemos la alcalinidad que reacciona en el alum más la alcalinidad de agua residual. La de agua, la alcalinidad que tenemos, que es la de 0,45 miligramos por litro de alcalinidad. Cuando se reacciona con 1 miligramo por litro de alum, ¿verdad? Y, cuál es la primera que dice la dosis de alum requerida, ¿verdad? Que es la que está de este lado, que se dice que tenemos 52 miligramos por litro. Entonces podemos hacer la relación con ambas, ¿verdad? Porque esto se supone que es 1 miligramo de alumbre, que es alum, y que equivale a 0,45 miligramos de litro de alcalinidad, ¿verdad? Que es de esta. Entonces aquí tenemos miligramos por litro de alcalinidad, ¿sí? Se simplifica y como que ya vimos, alcalinidad. Entonces la primera ecuación que se usa sería el valor que obtuvimos, ¿verdad? Y más la alcalinidad de agua residual que ya nos las daban, que era de 30. Ok, aquí está. Entonces lo sumamos y ya. Luego tenemos que la alcalinidad por añadir, bueno, ahí sacan el valor, voy a sacar, bueno, igualmente está aquí, ¿no? Y la alcalinidad por añadir sería la alcalinidad total que se necesita menos la alcalinidad de agua cruda. Entonces, si no, nos va a tocar, bueno, qué es lo que nos faltaría, ¿no? Para llegar a ese total, ¿no? Entonces, sería el 53,4, que es la suma de estas dos, menos el 36 miligramos por litro, que es la alcalinidad de agua cruda, que está aquí, que nos daban, y esta el valor. Entonces, por eso es de miligramos por litro, entonces debemos transformarlo, ¿no? Para realizar la transformación, pues hacemos uso de la relación que usamos anteriormente, de 0,45, que apunta sobre el 1, y luego hacemos la relación con el 1 y la de cal, que es la, creo que estaba acá al inicio también. Aquí está. Entonces, ya con esas dos relaciones podemos obtener la valor que nos pedían en miligramos por litro de cal. Y listo. Para el ejercicio 4, estime la cantidad de alcalinidad en miligramos por litro consumida por la adición de 100 miligramos por litro de luz. Estime el pH que resulta de la adición de 100 miligramos por litro de lumbre a un agua sin alcalinidad. Estime la cantidad de hidróxido de sodio en miligramos por litro necesaria para llevar el pH así. Ok, 100 miligramos por litro de luz por... Hacemos la relación con el peso molecular y cuánto equivale en mol. Luego hacemos la relación molar, que recordamos que era de 6 a 1, según la ecuación que se usaba. Luego hacemos lo mismo con el peso molecular, pero como está acá, aquí me faltó el signo menos. Bueno, y obtenemos el valor. Entonces, em, ya esa es la primera parte. Luego dice, estima el pH que resulta de la adición de 100 miligramos por litro de lumbre, ¿ok? Sin alcalinidad y la verdad necesario para llevar el pH a 7. Y entonces, en el caso de que no se tenga alcalinidad, se recuerda que había una reacción con alcalinidad y sin alcalinidad. Entonces, en alcalinidad era esta ecuación de aquí. Usamos los 100 miligramos por litro de lumbre que nos mencionaba.
hacemos la relación del peso molecular, la relación de los moles, ¿verdad? De acá a acá, la relación de pasar de milimol a mol, y ya lo tenemos en mol sobre litro. Luego disociamos el ácido sulfúrico, ¿verdad? Y nos queda que este valor, ¿verdad? Que es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Que está aquí, porque ese sería mol sobre litro de ácido sulfúrico. Se simplifica, nos queda este. Bueno, y entonces hacemos la relación en que 1 mol equivale a 2 mol del protón del ácido, y entonces este va a ser igual a 1.01 por el menos 3 mol sobre litro del ácido. Y luego, si sacamos este valor, nos da 3. O sea, el pecho sería 3. ¿Ya? O sea, haciendo menos logaritmo de lo que obtuvimos. Ya, ya. Entonces, como se relaciona 2, 1, tenemos el valor, lo reemplazan aquí, y ya sale aproximadamente 3, creo. 2.9993. Luego, utilizan otra reacción de acá, y hacen lo mismo, el valor que se obtuvo, ¿verdad? Del ácido sulfúrico, pero ahora lo relacionan con el de acá, por 2 mol NaOH, y aquí ya nomás que tiene un mol. Luego hacen la relación del peso molecular, pasan de gramo a miligramo, y ya, tienen ahí el valor. Igual, esto de aquí es más o menos utilizando las reacciones de neutralización que se encuentran en el capítulo 6. Todo esto es el capítulo 6, ¿ya? Perdón. Y entonces la que usamos fue esta de aquí, la hidróxido de sodio, y se dan cuenta es la misma reacción que tenemos aquí. Bueno, pero, sigamos acá. Aquí se puede ver el ejercicio más o menos de qué trataba. Se puede ver, por ejemplo, o sea, es el ejercicio que se del libro, ¿ya? Donde aquí están las reacciones. Bueno, no sé, pues. Si lo quieren revisar más a fondo también aquí. También suelo leer los comentarios. Aunque en este caso no. Bueno, sí, eso era todo de este ejercicio. Igual es por si quieren revisar más. O sea, de que no me entendieron. Sí. Y el ejercicio 5, ya, aquí nos decía que, por ejemplo, ya, se muestran los resultados de los análisis de calidad del agua en la región Mississippi, y si el agua se trata con 30 miligramos de cloruro férrico para la coagulación de la turbidez, cuánta alcalinidad permanecerá. Ignore las reacciones secundarias con el fósforo y asuma que toda la alcalinidad es esta. Ya, entonces tenemos la reacción, tenemos el valor que nos mencionaba, hacemos el peso molecular, la relación entre los moles, ¿verdad? 1, 3, el peso molecular, y esto. Luego tenemos esta expresión aquí que la habíamos utilizado anteriormente, pero ahora con el CaCO3. Entonces, esta recordemos que siempre era 50, que lo sacamos anteriormente. Y luego el acá también ya lo habíamos sacado antes. Entonces, simplemente cogemos el valor que obtuvimos ahora, lo multiplicamos por esta relación y ya está. En miligramos por litro del CaCO3. Es el ejercicio 1, si no me equivoco. Entonces, el alcalinidad remanente va a ser igual a la alcalinidad total menos la alcalinidad que la reacciona. Entonces, bueno, aquí nos queda el valor y ya está. Ujú. Bueno, estos valores se los cogió de la tabla de aquí. O sea, la alcalinidad total dice que es 133. Y aquí tenemos el 27.75, que equivale a los miligramos por litro del CaCO3. Entonces, simplemente se restan ambos valores y ya vamos a tener lo que nos piden.
Y ya, bueno, es esto.